Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos aquí en el foro de Lémelo, en este nuevo episodio de la tercera temporada, donde conversamos de manera entrañable, profunda, divertida, con nuestros invitados especiales que tenemos en cada una de las sesiones. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a alguien a quien le tengo una profunda admiración, profundo cariño. Se trata de Tito Vasconcelos, que nos acompañará el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Tito Vasconcelos, como muchos de ustedes saben, es actor, director de teatro, docente, activista por los derechos de la diversidad sexual. ¿Qué más? Empresario, vedette. Mole los domingos. Exacto. Mole los domingos y tamales para guajolotas. Así es, así que pues bienvenido a este espacio. Qué bien tenerte aquí. Pues entremos en materia de las lecturas. Sí, pues bueno, has elegido varios libros, incluso algunos muy cercanos por razones emocionales que ya conversaremos. Sí. Pero primero a mí sí me da mucha curiosidad saber si recuerdas el primer momento en que agarraste un libro, qué es lo que te generó y qué trascendencia ha tenido a partir de ese momento la lectura en tu vida. Mira, te voy a contar que yo aprendí a leer muy pequeñito. Debo haber tenido aproximadamente 4 años y vengo de familia de profesores. Mi mamá maestra de educación primaria, mi papá también. Pero yo no aprendí porque mi mamá me enseñara a leer. Yo aprendí a leer porque tenía un vecinito que entró a la primaria y era mi amigo de juegos. Él tenía 6 años, yo tenía 4. Y en la tarde él se ponía a hacer su tarea y yo aprendí a leer con la tarea de él. Okay. Entonces yo empecé a leer cuando descubrí que las letras decían palabras, empecé a leer todo lo que se ponía a mi alcance, anuncios, periódicos, etiquetas, todo. Okay. Entonces no hubo más remedio que mandarme a la escuela. Me mandaron a la escuela a los 4 años y medio, más o menos, y era yo el más pequeñito de la escuela. Entonces ya te imaginarás el bullying aparte, porque ya se me notaba desde China y con neblina hacia dónde me dirigía. Hacia dónde me dirigía. Y en la escuela primaria había una materia que dejó de hacerse desde hace muchísimos años, que era lectura en voz alta. Uh-huh. Entonces, el primer libro que yo leí ya físicamente y del que tengo memoria era un libro que se llamaba Corazón, diario de un niño, es de un autor italiano, Edmundo D'Amici, que tenía una serie de cuentos y de historias muy entrañables, ¿no? El pequeño escribiente florentino, de los Apeninos a los Andes, y leíamos. Y aprendí a leer muy rápidamente en público y de primera lectura, ¿no? Era una materia que nos ayudaba a presentarnos ante un público, los compañeros que te echan carrilla por todo, ¿no? Yo leía. Y a mí todavía me tocó lectura en voz alta, porque eso es algo que ya me imagino que en las escuelas ya no hay. Tan presente. ¿Y sentías resonancia o te sentías de alguna manera solo en este viaje de las letras? No, porque estábamos juntos, entonces todos teníamos la obligación de aprender a leer, ¿no? Pero yo descubrí, como te digo, era el más pequeñito, no le entraba más que a los juegos de correr como chiva loca, ¿no? Pero nunca pude jugar porque no me escogían para jugar ni fútbol, ni béisbol, ni nada de eso, y gracias a Dios. Ni querías. Ni quería, ni se me antojaba. Entonces descubrí que muy cerca de mi casa estaba la biblioteca infantil, la sección infantil de una biblioteca. Entonces yo me iba a pasar todas las tardes a la biblioteca. Leí todos los cuentos posibles y por haber, por nacionalidades, cuentos chinos, cuentos árabes. Y eso me dio una capacidad de imaginación muy grande, porque además en Oaxaca, yo nací en la ciudad de Oaxaca, la televisión llegó justo cuando yo salí de la ciudad de Oaxaca para acá. Entonces mi educación de medios electrónicos fue a través de la radio. Entonces, eso también avivó mucho mi imaginación. Yo oía radionovelas que después vine a ver acá, hechas en televisión. Corazón Salvaje, por ejemplo, de Caridad Bravo Adams. La oí primero, la leí después y luego la vi en televisión. Siempre me gustó mucho leer, me ha gustado mucho, ha sido un gran refugio para mí.
Y después en la juventud, ¿eso cómo se fue modificando? Pero digo, digamos, porque empiezas a tener también una conciencia del estado de las cosas, del mundo, de quién eres, y eso entonces va modificando también inclusive los autores que buscas o que encuentras, ¿no? Sí, definitivamente empecé a leer todo en la secundaria, todo lo que correspondía a la educación de la literatura española, ¿no? Que tenía sí o sí, ¿no? Mientras mis compañeros decían, ay, qué hueva leer La Celestina, pues yo estaba fascinado. ¿Y qué era lo que te llamaba la atención a nivel...? El lenguaje, ¿no? Decía, ok. pero ya no hablamos así, ¿no? Entonces, echarle un poco más de esfuerzo a entender, a tratar de entender qué es lo que decía Fernando de Rojas. Y luego cuando me entero que tenía 28 años cuando escribió La Celestina, dije, maravilloso, ¿no? Una cuestión extraordinaria, porque es de una cultura enorme. Claro, no tenían otra cosa en que distraerse más que en leer y leer y leer a los clásicos, además, ¿no? Y además de esta cuestión lingüística, digamos, ¿te empezaba a arder la chispa política, social? ¿Se Las vinculaba historias de con amor eso? primero, ¿no? Ok. Primero las aventuras, porque leí también Salgari y Julio Verne y todo eso. O sea, yo no discriminé lectura, inclusive. Teníamos una biblioteca no muy grande en mi casa, un librero, una biblioteca es demasiado, pero nunca tuve privación de nada, ¿no? Entonces yo leí textos, leí, siendo muy chico, un libro sobre mitología grecolatina. Y entonces, para mí era sorprendente los asuntos incestuosos que suceden entre los dioses grecolatinos, ¿no? Y las transformaciones, y cómo Zeus era tremendo, ¿no? Que si se quería tirar a alguien, se transformaba en lo que fuera necesario. Y eso avivó muchísimo mi imaginación con respecto a la sexualidad. Yo entendí que se valía todo. Totalmente. Que se valía todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que era muy lógico responder a ciertos estímulos. Entonces, pues leí y descubrí las cuestiones de literatura sexual y de información médica, porque era lo que se escondía. Pero yo nunca tuve límites para leer, entonces sí me llené de flores y de basura también, ¿no? Sí, porque sí, leí sí. muchas cosas. Pero sí es verdad que entre líneas es donde se encuentran, ¿no? Estos laberintos y estos recovecos por los cuales la imaginación, que luego, ¿no? Siendo una persona queer, no encuentras en la realidad, de repente se detona ahí y se vuelve un refugio, se vuelve un aliado, Claro. se vuelve, ¿no? Y en ese sentido, pues el primer libro, perdón por interrumpirte, el primer libro que nos traes, tiene mucha vinculación con esta cuestión de los mitos. Sí, ¿No? definitivamente. Parte de una desilusión amorosa. Es un libro que muchos de ustedes seguramente conocen, Fuegos, de Marguerite Yourcenar. A Marguerite Yourcenar, que es una mujer de una cultura sobre educación clásica grecolatina fantástica, ¿no? El primer libro que yo leí de Marguerite Yourcenar fue la Opus Nigrum, que es una historia fantástica sobre un científico que está aprendiendo, que está descubriendo cuestiones de la anatomía humana y cómo la Iglesia lo ataca porque son cosas que él no tendría que estar experimentando y que lo persiguen y que lo destruyen y todo me pareció fascinante. Luego las memorias de Adriano, bueno, ahí fue por supuesto un deleite, ¿no? El travestismo literario de Marguerite Yourcenar, pensando como hombre enamorado, en un hombre enamorado de otro hombre, y el dolor y el momento histórico de Adriano luchando contra los cristianos primitivos, que eran unos salvajes verdaderamente, ¿no? Y cómo intenta él restaurar a los dioses antiguos. Y siempre me pareció muy, muy fascinante, ¿no? Luego sus cuentos orientales, la historia de una moneda, en fin. Pero decidí que podíamos leer algo de Fuegos, porque me parece a mí que el asunto del amor, de la pasión, vista por Yourcenar, es muy interesante. Y los aforismos que en el libro Fuegos tiene son cosas que te mandan a girar en un tacón porque habla del asunto
del amor desde la perspectiva pasional que los griegos controlaban mucho, ¿no? O sea, sí, el justo medio que pregonaron los griegos, aunque fueron también igual de excesivos, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho desde que ella se va a exponer y entonces dice, espero que este libro no sea leído jamás. Mira, y aquí lo vamos a leer. Claro, ¿no? claro. Muy bien. Sí. Existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad. Soledad, yo no creo como ellos creen, no vivo como ellos viven, no amo como ellos aman, moriré como ellos mueren. Cuando estás ausente, tu figura se dilata hasta el punto de llenar el universo. Pasas al estado fluido, que es el de los fantasmas. Cuando estás presente, tu figura se condensa. Alcanzas las concentraciones de los metales más pesados, del iridio, del mercurio. Muero de ese peso cuando me cae en el corazón. No hay amor desgraciado, no se posee sino lo que no se posee. No hay amor feliz, lo que se posee ya no se posee. El admirable Pablo se equivocó y me refiero al gran sofista y no al gran predicador. Para todo pensamiento, para todo amor que entregado a sí mismo empieza a desfallecer, existe un reconstituyente singularmente enérgico que es todo el resto del mundo que a él se opone y que no vale tanto como él. No hay nada que temer. He tocado fondo. No puedo caer más bajo que tu corazón. Sí. Nunca será vencida, solo a fuerza de vencer, puesto que cada una de las trampas que sorteo me encierran en el amor, que acabará por ser mi tumba. Terminaré mi vida en un calabozo de victorias. Solo la derrota encuentra llaves y abre puertas. La muerte, para alcanzar al fugitivo, se ve obligada a moverse, a perder esa fijeza que nos hace reconocer en ella al duro contrario de la vida. Nos da la muerte del cisne golpeado en pleno vuelo, la de Aquiles, agarrado por los cabellos por no se sabe qué razón sombría, como en el caso de la mujer asfixiada en el vestíbulo de su casa de Pompeya. La muerte no hace sino prolongar en el otro mundo los corredores de la huida. Mi muerte, la mía, será de piedra. Conozco las pasarelas, los puentes giratorios, todas las zapas de la fatalidad. No puede perderme. La muerte, para acabar conmigo, tendrá que contar con mi complicidad. Un corazón es tal vez algo sucio. Pertenece a las tablas de anatomía y al mostrador del carnicero. Yo prefiero tu cuerpo. Ese me encanta. Pues muy bien, estos son algunos de los aforismos de Marguerite Yourcenar en Fuegos. ¿Qué más nos puedes decir sobre los aforismos? ¿Cuáles, para que la gente que inclusive no está tan familiarizada con eso? Bueno, son cosas breves con un gran contenido ideológico que vuelcan, ¿no?, la mente de quien lo escribe para comunicar una idea apabullante, ¿no? El Contundente. asunto contundente, o sea, Sí. no te tiene que explicar más. Y son generalmente bastante breves, ¿no? Y por lo general tienes una vinculación con la poesía lírica, con otro tipo de autores relacionados, ¿o esto es algo especial que mantienes? Tuve una época en que leí mucha poesía, por supuesto, tuve mi época lorquiana y El verde que te quiero verde, Claro. y todas estas cosas como muy pasionales, y también leí mucho a Rosario Castellanos y me gustaba mucho. En fin, de vez en cuando, como para cuando no necesito una historia de ficción, sí leo poesía, ¿no? Porque tiene que ver también con esta cuestión de comprimir ideas en las palabras exactas, ¿no? El peso exacto de las palabras
los buenos poetas no tienen palabras de sobra, ¿no? Están las palabras que tienen que estar, y eso, descubrirlo y entenderlo y disfrutarlo, es un goce inmenso. De repente a la gente le cuesta mucho la poesía porque puede resultar un tanto abstracta. Parecería algo abstracto, ¿no? Pero es Cuando cuestión... regresas a esa poesía Exacto. después de los años, registras en ti mismo también la perspectiva de cambio con respecto al amor, con respecto a lo que sentías cuando lo leíste por primera vez. Absolutamente, ¿no? Yo tenía una idea del amor bastante cursi. Todos. ¿No? Hasta que sucede la tragedia. Sí, y el asunto de morir de amor, ¿no? Porque eso es siempre, no Romeo y Julieta, pero cuando lees bien Romeo y Julieta, dices, no, eso no se murieron de amor, se murieron por estúpidos, por las familias, ¿no? Por las familias estúpidas. Por las familias estúpidas que ya no saben ni por qué se peleaban, Sí, ¿no? sí, Porque sí, ese es el tema de Romeo y Julieta, ¿no? Y además, este amor adolescente hubiera tenido futuro, ¿no? A mí me obliga a pensar, si se hubieran casado y hubieran tenido los mijitos, ¿cuántos mijitos hubieran tenido Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, ese es el amor perfecto. Se murieron cuando tenían que morirse, guapísimos los dos, y en un sacrificio de amor para castigar a las familias, que es una cosa fantástica en Shakespeare, ¿no? Que Shakespeare adoraba a la juventud y tenía un concepto muy fundamentado de que los viejos podemos llegar a ser insufribles, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo también marcó a muchas generaciones, sobre todo la comunidad del colectivo LGBT, ¿no? De esta idea trágica del amor. Esta idea inconcebible o sí, no. porque era imposible. O sea, yo nunca pensé que iba a casarme, y con un señor menos, ¿no? Así O sea, aluciné en algún momento de tener una pareja, ¿no? Sí. Pero me tardé 30 años en tener mi primer pareja. Y de eso vamos a hablar, porque es un tema que abre mucho esta lectura, así que Claro. ahorita, por lo pronto, vamos a dejarlo en pausa, porque regresamos en unos momentos con nuestro invitado especial, Tito Vasconcelos, aquí en Lémelo. Y pues bueno, estamos de vuelta en este episodio de Lémelo con nuestro invitado Tito Vasconcelos, que estábamos aquí echando el chisme. A ver si nos alcanza el tiempo para todo, porque ahora en este bloque lo que me interesa es, tengo curiosidad de qué manera la lectura se fue transformando cuando el teatro llegó a tu vida. ¿Y Mira, qué sucedía en esa época? ¿Cómo fue tu vinculación con eso? Empecé a hacer teatro en la preparatoria. Entonces ingresé al teatro universitario. Mi maestra directora, Marcela Ruiz Lugo, que ya no está más con nosotros, fue una gran presencia en mi vida. En general, yo he estado rodeado, curiosamente, de muchas mujeres muy solidarias. He tenido mejores relaciones amistosas con mujeres que con hombres. No quiere decir que no tenga amigos hombres, pero con las mujeres me he sentido siempre muy arropado. Con Marcela hicimos Muertos sin Sepultura en la prepa, porque bueno, éramos existencialistas y me vestía de negro y tenía el pelo largo y era pues eso, ¿no? Sí. Me tocó, por supuesto, el 68 y todo este asunto. Entonces era un poco pues la politización, ¿no? Estaba politizado y estábamos creyendo que de ver a la izquierda era la neta del planeta, y nunca tuve póster del Che en mi recámara, pero el espíritu me parecía guapísimo, ¿no? Entre otras cosas. Y luego pasé, cuando le dije a mi familia que yo me iba a dedicar al teatro, me dijeron, pues ahí te ves. Y yo dije, pues sí, ahí me veo, ¿no? Y me fui de mi casa, Marcela me ayudó, me dijo, vete a inscribir a la escuela de teatro, ¿no? Ella me pagó la inscripción, se lo agradezco para ¿Llegaste siempre. directo a esa escuela? Llegué directo a la EAT.
Y bueno, ahí tuve, te digo, una generación muy interesante en donde estaba Margarita Sanz, Rosa María Bianchi, Salvador Garcini. Y tuve a Jaime Augusto Shelley de maestro, un poeta, y él nos daba una clase como de literatura y nos mandó a leer a Musil, a otras cosas, ¿no? Okay. Aparte de las lecturas de teatro. En fin, hubo escisión porque llegó Carballido a la escuela y entonces Mendoza estaba dando clases en la EAD, pero hubo escisión, entonces se llevaron, se destruyó la mitad, se fueron al CUT y los que nos quedamos ahí, porque no nos escogieron para llevarnos, pues nos quedamos ahí. Yo tuve que empezar a trabajar y debuté profesionalmente dirigido por Fernando Wagner, haciendo una versión del Popol Vuh de Luisa Josefina Hernández. Pero ¿cuál fue el primer texto teatral que interpretaste y que realmente te conectó con qué es lo que querías hacer dentro de...? Bueno, eso fue todavía antes, fue el retablo de las maravillas. Yo hice teatro en la secundaria, o sea, yo en cuanto descubrí las artes, mi madre, te digo, fue maestra de educación primaria, entonces estaba acostumbrado mucho a ver a mi madre para preparar los festivales cívicos, ¿no? Y montar sainetes y bailables y todo eso. Entonces yo crecí muy arropado en ese sentido. O sea, cuando yo decidí, me extrañó muchísimo que no quisieran apoyarme, pues yo había aprendido todo en mi propia casa, ¿no? Ahora, pero es verdad que no se puede separar, en tu caso particularmente, el teatro del cabaret. No. Entonces, digamos, ya ese fue el primer momento, pero ¿cuál fue el primer momento, digamos, donde tu identidad también te sentiste representado, donde sentiste que el material que estabas realizando tenía que ver también con quién eras tú? ¿Eso porque influyó conocí con el a cabaret? José Antonio Alcaraz, o sea, en esa época conocí la Zona Rosa, conocí a José Antonio Alcaraz y fui asistente de José Antonio Alcaraz. Hicimos muchísimas cosas con José Antonio Alcaraz, que José Antonio Alcaraz, bueno, se le notaba también desde China y con neblina, y no lo ocultaba, ni lo ocultó nunca, y él se confesaba alumno de mala leche, de Salvador Novo, y Monsiváis. En la Zona Rosa yo coincidí con toda esta generación, coincidí con Luis Zapata y José Joaquín Blanco somos de 1951, o sea, coincidimos en edad, coincidimos en espacios físicos, en un lugar que se llamaba el Café Carmel, que era propiedad del papá de Margot Glantz, de don Jacobo Glantz. Ahí nos pasábamos horas hablando, construyendo, destruyendo, leían en voz alta leyendo. también. Pues más que nada echábamos chisme, ¿no? Las lecturas quedaban como postergadas y mi encuentro con José Antonio Alcaraz es fantástico porque fue un maestro desde una perspectiva diferente al maestro catedrático que da el dogma y te dice, así es porque yo lo digo. Tú le preguntabas algo a José Antonio y José Antonio decía, mira, aquí está el libro. Tómalo. Toma. ¿Y Darío Fo en qué momento aparece? Darío Fo apareció en mi vida a mediados de los años 70. Yo estaba haciendo un espectáculo con José Antonio Alcaraz e hice mi primer travesti. Hice un travesti de Sarah Bernhardt y ahí me descubrió Nancy Cárdenas. O sea, me tocaron los meros petateros de la apertura sobre las sexualidades en esta ciudad. Y ella me invitó a hacer un show de cabaret que nunca se concretó, pero lo que sí se pudo hacer fue El misterio bufo de Darío Fo. Que es justamente el segundo libro que traes. Justamente, sí. A mí me va a costar mucho trabajo si intentamos leerlo, porque es la traducción que yo tengo y que conseguí, es la traducción de la editorial Ciruela. Tiene sentido que la tradujeran baturramente y así como los españoles, ¿no? Pero bueno, porque el teatro italiano de la Comedia del Arte, tiene muchos dialectos, ¿no? Y eso lo aprendí con Darío Fo. O sea, cada región de Italia tiene sus personajes de la Comedia del Arte y hablan en el dialecto local. Entonces, Darío Fo es fantástico. Él hace solitito, hacía solitito el misterio bufo. No era un reparto de muchos actores. Él solito hacía todo. Explica a la gente un poco un resumen
del misterio bufo? El misterio bufo es una recolección, un estudio muy acucioso, pero para nada pedante, del teatro medieval. Okay. Es una recuperación del teatro popular medieval hecho por Dario Fo, que habla sobre el nacimiento del juglar, sobre las obras de teatro religioso, porque los curas utilizaron el teatro como vehículo de catequización para ir a catequizar y llevar el cristianismo hacia el norte de Europa. Y el pueblo, el pueblo común y silvestre, le gustó el teatro. O sea, el teatro es muy atractivo. La espectacularidad también. Claro. Traían megaproducción pues de no España, pero la pues por lo menos sí te la armabas aquí, que es como llegó el teatro aquí a América, que eso lo veremos para la última porción, porque me importa mucho eso, que el teatro como vehículo de catequización llegó aquí a América para quedarse y se asimiló y nos encantó el teatro, y el teatro ha encantado a donde ha llegado, ha encantado, ¿no? Porque te da la posibilidad de ir al teatro y ir a comparar las vidas de aquellos con tu vida, y siempre hay como una medida de yo estoy mejor que esa, yo hago, en fin, ¿no? Y entonces, ¿qué fragmento escogiste? Me gusta mucho uno que yo hice. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná, porque a partir del teatro de catequización y de Dario Fo y de todo lo que investigué con Maya Ramos Smith, que eso ya llegaremos a hablar de ella, en las investigaciones sobre cómo llegó el teatro aquí y cómo se hizo el teatro en México específicamente, mucho del teatro religioso tiene que ver con Dario Fo, ¿no? De las maneras de las representaciones y del juego escénico, ¿no? Que fueron las primeras maneras de hacer teatro que nos enseñaron y que siguen haciéndose hasta la fecha, que son las pastorelas y las pasiones. Sí, porque los rosarios son los que cancelaron luego. Sí, porque el rosario tenía las partes, las mismas partes, nada más que los rosarios eran incontrolables porque los podías hacer en tu casa. Ok, entonces bueno, y entonces ahí... Pues entonces vamos a leer esto. Sí. Yo voy a interpretar al ángel. Sí, que yo hice. Tú siéntete libre de cambiar la traducción. Ángel, sí, exacto, sí. Para el borracho. Y entonces empezaría de la siguiente manera, ¿no? Sí. Tercera llamada. Prestad atención, buena gente, pues quiero hablaros de una historia verdadera. Una historia que comenzó... Yo también quiero contaros de una cosa, una peda, una borrachera. Borrachín. Quiero hablar. Calla, no hables. Pero es que yo... Calla, a ver, tengo que empezar yo, que soy el prólogo. Buena gente, todo lo que os vamos a contar será verdad. Todo arranca de los libros y de los evangelios. Todo lo que de allí ha salido no es fantasía. Yo también les quiero contar. No es fantasía, agarrar una peda tan dulce, tan sabrosa, una borrachera tan hermosa que ya no quiero volver a emborracharme nunca más para no olvidar esta borrachera tan hermosa que llevo encima. Es una borrachera. ¡Borrachín! Les quiero contar. No, tú no cuentas. Pero es que yo... Shh. Buena gente, todo lo que voy a contaros será verdad. Todo ha salido de los libros y de los evangelios. Lo poco que hemos añadido de fantasía... Luego les cuento de la borrachera. ¡No, borrachín! Ay, si no hacía nada, solo estaba con el dedo. ¡Ni con el dedo! Pero si no hago ruido con el dedo. ¡Hace ruido! Hago ruido con el dedo, lo haré con el cerebro. Yo pienso. Y con los ojos. Y ellos entienden. No. Pero no hago ruido con el cerebro. ¡Haces ruido! Hago ruido con el cerebro. Ajá. Córcholis, estoy borracho de verdad por la Virgen. Ya, no respires. ¿Cómo? No puedo respirar ni siquiera con el aire. Estallaré. Y estalla. Ay, pero si estallo haré ruido, ¿eh? Shh. Pero yo... Todo lo que vamos a contaros es verdad. Todo ha salido de los libros, de los evangelios. Lo poco que hemos añadido de fantasía... Y ahí entra la fantasía. El borracho se acerca al ángel y le arranca una pluma.
Ahora, qué pluma tan bonita de colores. Chu, chu, chu. Mira, quiero interrumpir aquí porque quiero contarte un poco el asunto que tiene que ver con el tono del cabaret, ¿no? Y de cómo yo llevé el teatro religioso al cabaret. No es que yo lo haya inventado, porque se hicieron pastorelas en cabaret desde siempre, pues, ¿no? Las pastorelas es una forma muy sencilla de contar el nacimiento del Salvador, ¿no? Que es una forma dramática muy elemental, es una tragicomedia, hay un lugar donde hay que llegar, que es al ver el nacimiento y los obstáculos que va a poner el diablo, hay una contraposición melodramática, el ángel y el diablo. Y esto nos da oportunidad de un teatro popular que tiene que ver y que está también muy inspirado en este asunto de Dario Fo. Entonces, cuando lo hicimos con Nancy, el personaje del borracho lo hizo Chela Nájera, una borracha. Entonces, cuando yo retomé y empecé a hacer La Pasión hace 25 años aproximadamente, quise hacerle su homenaje a Nancy, su homenaje a Chela Nájera, y entonces yo convertí al borracho también en una borracha que se llama Gloria, Gloria, Aleluya. Y Gloria, Gloria, Aleluya ha tenido un camino muy particular porque es un poco como el personaje del judío errante. Gloria, Gloria, Aleluya, sabe todo, ha estado en todo, es testigo presencial de todos los milagros de Jesucristo, de todo lo que está sucediendo. Ay, que se eche un fragmento del monólogo. Me invitaron a una boda ahí en Cana, y ahora yo sé que luego le van a decir las bodas de Cana. Entonces cuando yo llegué parecía como una boda de narcos porque había hartos carros blindados por aquí, hartos carros blindados por allá, la mesa, la comida. No, una boda de judíos. Uy, ¿cómo comen los judíos ricos sobre todo, ¿verdad? Entonces yo llegué buscando rápidamente dónde estaba la comida, me serví un plato y cuando pregunté dónde está la bebida, una señora que creo que era la mamá de la novia estaba, digo, ay, Dios mío, la bebida, mi marido me va a matar, todo el vino que conseguí para la comida se hizo vinagre, señora, pues hago una ensalada, le digo, me dice, no, por favor, no me diga usted eso, ¿qué voy a hacer? Mi marido me va a golpear, me va a matar, y dicho y hecho, se apareció el marido, le dijo, estúpida, te dije que compraras buen vino, etcétera, etcétera, estaba golpeándola cuando de repente se hizo un silencio, un rechinido de llantos porque llegó un carro con unos invitados muy especiales. ¡Wow! Se abrió la puerta y bajó uno, dije, yo lo conozco, ese es Juan. Y luego yo conozco al otro, ese es Santiago. Y luego, uy, ese es Jesús. Jesús, Chucho, ¿cómo estás? Y luego detrás de Chucho bajó su mamacita. Ay, una ciudad tan preciosa, vestida de blanco, azul, como panista, das cuenta, pero no era panista, era la Virgen. Y entonces llegó así como patineta porque no se veía cómo caminaba, la verdad. Llegó y vio a Pachita, porque era Pachita la mujer a la que estaban golpeando porque el vino se hizo vinagre. Y entonces le dijo, ¿qué pasó, Pachita? ¿Qué pasó? Ay, mariquita, es que todo el vino se echó a perder. No te preocupes, vengo con Chucho, ahorita le pedimos que nos ayude. Llamó al hijo, le dijo, Chuchito, mijo, si puedes ayudar a esta mujer que está tan angustiada. Chucho miró a su mamacita y dijo, claro que sí, masita, ahorita mismo tráiganme unas vasijas con agua. Y entonces, fishy. Oye, pues además ese es el fragmento que íbamos a leer, me parece impresionante porque además más bien te lo sabes. ¿Cuántas veces has representado esto a lo largo años de la vida? Así de, lévelo y apréndete. Sí, bueno, y cuento otras cosas, cuento cosas del momento histórico, político, social que se está viviendo. Totalmente. No, pues qué maravilla presenciarlo así de tan cerquita. Vamos a ir a un nuevo corte, pero pues regresamos para seguir platicando con Tito Vasconcelos aquí en Lémelo. Pues estamos de vuelta con Tito Vasconcelos aquí en Lémelo y hay algo que en particular, eso es a nivel personal, quisiera preguntarte.
Definitivamente ha habido un cambio enorme en las últimas décadas con respecto a la representatividad, a la diversidad sexual, a cómo se manifiesta la identidad, las identidades de género. ¿Cómo has sentido la evolución literaria en ese sentido? O sea, antes existía una enorme cantidad de escritores que pertenecían al colectivo, de los cuales muchas veces se desconocía su identidad. Ahora hay muchísima más apertura. Tenemos, ¿no?, casos como la de Camila Villada Sosa, por ejemplo, inclusive personas trans, personas no binarias que están escribiendo sus propios libros. Cuéntanos un poco lo que has vivido al respecto y tu opinión con respecto al presente. A finales de los años 70, en 78, 79, se publicaron 2 textos que son fundamentales para el desarrollo de lo que también después se llamó una literatura queer o una literatura gay, que fue el ensayo de José Joaquín Blanco de Ojos, que da pánico soñar, y El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. Que ese es como del 70. 79. pensé En que era- 1979. En 1980 ya veníamos como en una corriente de intento de emancipación. Habían empezado a hacerse grupos de trabajo de información y grupos de trabajo por la comunidad. Nancy Cárdenas, Juan Jacobo Hernández, Carlos Monsiváis fundaron grupos de lucha, etcétera, etcétera. Y en 1980, con José Antonio Alcaraz, alguna tarde, noche, en un café de la colonia Juárez, se nos ocurrió que teníamos que hacer algo, un espectáculo que hablara en primera persona, porque la década de los 70 fue terrible para la gente gay. No había lugares de reunión. Si había una fiesta, la policía podía llegar a allanar tu casa sin orden, sin nada, Sí, nada sí, más, terrible, y cargar contigo y chantajearte de que ahora sí a tu familia, ahora sí en tu trabajo, en fin. Entonces, había una gran necesidad de mostrar esto Y socialmente. ese espectáculo es lo de Y sin embargo se mueven. Exactamente. Que además Decimos, estuvo cobijado por la UNAM. la UNAM. Fue una cosa interesante porque a finales del 79 y principios de los 80 hice con Nancy Cárdenas una versión de Claudine en la escuela, de Colette, que hizo Nancy con música de Denise de Calafe, escenografía de Jesús Rodríguez, o sea, un rollo muy, muy lésbico. Y para Believe It or Not, Claudine era Laura Zapata, una de las homófobas más notables en la actualidad, ¿no? Pero bueno, en aquel momento fue un escándalo esa puesta en escena. Entonces por viene siendo como la cosas primera obra de internas. teatro abiertamente gay, ¿Cuál? esta, y mientras tanto... No, y sin embargo se Sí, sin mueve. embargo se mueve. Porque fue un espectáculo testimonial. Lo otro tenía el prestigio de una autora Pero bueno, francesa. eso, perdón, pero es, o sea, ser precursores en Claro. todo, porque el teatro documental, por ejemplo, que se da en la actualidad, o sea, inclusive ¿no?, en épocas recientes, hay varios montajes que hablan sobre el amor queer y sobre la identidad de género, sobre infancias trans, que parten de esa misma idea del testimonio. El testimonio en escenarios generalmente académicos, porque es donde más se siente la protección también de poder tener esa libertad de expresión. Sí, aunque ya había habido cosas y personajes, por ejemplo, Los signos del zodiaco de Magaña, hay un personaje gay, pero muy maltratado, y ya había personajes gays en la dramaturgia nacional. Pero esto, y sin embargo se muevan, era un espectáculo testimonial de homosexuales de la Ciudad de México, hablando de la problemática en la Ciudad de México. Con Tito, yo lo digo porque además fui tu alumno en el CUT, ¿no?, que nos dabas una clase de crónica De la escena de la escena mexicana. Y justamente el tercer libro que traes, lo digo porque eres como una biblioteca andando con respecto a la historia del teatro en México. Es un libro que además es muy especial para ti porque inclusive tú estuviste involucrado con el proceso de investigación para poder llevarlo a cabo. Entonces cuéntale. Sí, a la mira, gente. les cuento. Quiero hacer aquí, con el permiso de la concurrencia, ¿no?, un pequeño y mínimo homenaje a una mujer maravillosa que hace unas cuantas semanas
falleció, que es la investigadora Maya Ramos Smith. Ella fue bailarina de clásico, bailarina de contemporáneo, actriz, investigadora, tuvo un premio Casa de las Américas y decidió investigar sobre artes escénicas en México y ha hecho cosas, publicó una cantidad de libros impresionante, ¿no? de toda la riquísima historia de las artes escénicas en la Nueva España. Y yo tuve la posibilidad y el enorme placer de acompañarla a archivos, bibliotecas, de aprender a transcribir manuscritos del siglo XVII, XVIII. Y como un pequeño homenaje para invitarlos a que lean, a que la busquen. Maya Ramos Smith tiene cantidad de libros. Esta es la segunda edición. Esta es la segunda edición de este libro. Y definitivamente es una mujer que debe ser leída. Voy a leer un fragmento del prólogo que yo escribí porque es la mejor manera que tengo de homenajearla. Está escrito en estilo del siglo XVIII, de escritura, de documento del siglo XVIII que llegaba, porque antes se tenía que pedir permiso a la Inquisición y la Inquisición decidía si un libro se publicaba o no se publicaba. Y tenía gran incidencia, aunque si el virrey decía se publica, se publicaba. Pero esto es un poco, ¿no?, el tema, y platico un poco en este prólogo de lo que va el libro. Dice, al margen una rúbrica ilegible y un texto que a la letra dice: presentado en la Ciudad de México a los 8 días del mes de febrero de 2013 años en la audiencia de la mañana. Señores inquisidores, Mier, Vergosa, Prado, al expediente de denuncias y dese cuenta, 3 rúbricas. A los pies de vuestras señorías y en los mejores términos que a derecho convenga, digo que soy cómico de este reino, que en variadas ocasiones he trabajado en algunos de los más renombrados coliseos de esta ciudad, mostrando mis habilidades que son, a saber, autor de comedias, impresario y gracioso, y que soy conocido con el nombre de Tito Vasconcelos, capocómico, natural de la ciudad de Oaxaca y avecindado en esta muy noble y leal Ciudad de México. Ante vuestras ilustrísimas me presento y en descargo de mi conciencia informo que he sido convocado por la danzarina cómica y autora de libros de historias que se hace llamar doña Maya Ramos Smith, vecina asimismo de esta ciudad, para escribir de mi caletre una loa que sirva como prólogo a un nuevo escripto que la susodicha ha recientemente entregado a la imprenta de don Edgar Ceballos, que Dios guarde muchos años. Trátase de un librillo intitulado El actor en el siglo XVIII entre el Coliseo Nuevo y el Teatro Principal, y que, según tengo entendido, será la reedición corregida y aumentada de uno que hace ya la friolera de 20 años fue publicado con el mismo título. Yo, ilustrísimos, conozco a la dicha Maya desde hace muchos años y siempre la había tenido por persona honesta, a pesar de ser cómica y danzarina, como ya lo tengo dicho. Sin embargo, y por la salvación de mi alma, debo por obligación denunciar que el dicho libro es un compendio histórico que trata de nuestra profesión de cómicos en el siglo XVIII y una buena parte del XIX, y que es notorio que la autora posee grandes conocimientos sobre el tema, pues hace hartas y muy documentadas referencias a lo que por las mismas fechas sucedía en los teatros de España, Francia y la Inglaterra, señal de que ha viajado, y lo compara con el teatro y las comedias y los cómicos que hay y hubo en esta Nueva España, diciendo que en algunos casos lo que se hacía aquí era tan bueno o en veces superior a lo de allá, lo cual ya de por sí es escandaloso. Es de agradecer que a pesar de sus excesos no cae en una tiesura academizante, que es un defecto muy observado en otros escritores semejantes. No quiero decir por eso que el libro esté mal escrito, no. Tiene una prosa limpia y amena, grande sentido del humor y puntos de vista muy peculiares, pues habiendo participado del teatro ella misma, ofrece una visión muy entrañable de nuestra profesión, si bien en algunos casos exagera al ponerse de parte de algunos que, según ella expresa, resultan ser unos pobres sujetos dignos de compasión.
Cuenta muchos chismes muy deliciosos y muy divertidos. Es una prosa muy amena, ofrece datos muy interesantes de lo que sucedía, de una vida cultural rica, de muchos visitantes extranjeros, de comediantes que incidieron y que finalmente nos hace entender que el teatro en México no lo inventaron Tavira y Mendoza, ¿no? Que ya tenía 2 y 3 siglos de conformarse y de tener una vida muy rica y muy maravillosa. Entonces yo les recomiendo mucho, mucho. Los actores tendrían que leer y que también tendrían que leer este otro que es... Ella escribió muchos, pero solo traje para mostrarles este. Qué ¿no? lindo. Teatro, danza, teatro musical y danza, porque esto completa mucho y plantea desde su investigación el nacimiento de lo que yo estoy haciendo ahora con el teatro cabaret, ¿no? El teatro musical y el teatro de revista, que es el antecedente directo en México de lo que ahora se denomina teatro cabaret. Y es fantástico, ¿no? Aquí nos cuenta de cuándo llegó el cancán, que está indisolublemente ligado al cabaret, ¿no? Porque inclusive ahora mismo en el siglo XXI, en las revistas de Moulin Rouge o del otro teatro grandote francés, siempre cada 2 o 3 años hay una gran revista en donde el cancán es el punto principal de atractivo visual, ¿no? Que es muy, muy chistoso, porque además cómo influyó un baile que en principio era un baile popular que se bailaba en plazas públicas y que era meramente un baile atlético de ver quién levantaba más alto las piernas, desarrolla toda una industria de la ropa interior femenina, ¿no? La lencería se desarrolla a partir de la aparición del cancán. Vaya, para Maya Ramos es mi agradecimiento eterno a esto que ella me legó con mucha generosidad, el deseo de averiguar, de investigar y de mostrar a públicos nuevos toda esta rica historia de nuestra historia teatral mexicana. Oye, ¿en ese sentido no se te ha antojado escribir? Estoy en esas escribiendo, tomando notas para mis memorias. Hice un show el año pasado que se llama la ópera o la nacha, que es sobre la década de los años 70, no sé si lo mencioné en el bloque anterior, pero lo voy a repetir este año. Y yo conocí el teatro cabaret en los años 70, y conocí la música de Kurt Weill en estos años, conocí la obra y el trabajo de Nacha Guevara. Entonces hice un bonito cóctel y me quedó un espectáculo rete bonito. ¿Y ese es el que estás escribiendo? Porque ya terminaste de escribir. Ya lo hice el año pasado, me gané el premio del mejor espectáculo de cabaret del año pasado. Y son apuntes para escribir mis memorias. Mucha gente me pregunta, ¿qué tendrías que escribir? ¿Por qué no lo haces? Si no lo vas a hacer, voy a tomar apuntes. En una de esas me animo a escribir las memorias. Pues es que sería la joya de la corona. En cuanto a crónicas, ¿no? De la historia, sí, por tu cuerpo y por tu ser, pues atraviesa la misma historia del cabaret. Sí, estoy prácticamente obligado a hacerlo, porque... Sí, total. No, pero bueno, voy buscando la manera, porque creo que mi historia de vida es una historia muy normal, básicamente, ¿no? Me siento como Evita Chicamal, que se ha portado bien, ¿no? Supe que esta sería mi oportunidad, la aproveché y tuve suerte. Oye, ¿y qué otras cosas nos traes? Y te traje porque mira, el José Antonio Alcaraz que salió a cuento, no, este libro me lo encontré así como de puro refilón. Qué belleza. Se llama Suave Teatro, es una colección que coordinaba Héctor Azar, un hombre que fue el zar del teatro en México, y es una colección de críticas teatrales de 1984. José Antonio Alcaraz hizo muchas cosas, o sea, él fue músico de profesión, director de ópera, director de teatro,
teatro, crítico de música y crítico de teatro, con un enorme sentido del humor. Es muy delicioso leerlo porque es perversamente malvado al más puro estilo de Salvador Novo y de Monsiváis, ¿no? Yo alguna vez estuve en una mesa viendo como viendo un juego de tenis, ¿no? Monsiváis, Alcaraz, o sea, que ellos tenían, y lo decían, un pacto de sí agresión. y era muy entretenido. Y el segundo que traes es este. Es eso que estoy leyendo actualmente, Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre, que es como la versión femenina de Pedro Páramo. Es un poco muy interesante como ella, ¿no? Ella empieza a buscar la figura paterna. Es una cosa que es una epidemia nacional, ¿no? Hay muchos padres que desaparecen de las familias y nos crea esto mismo que plantea Rulfo, ¿no? Pues todos somos hijos de Pedro Páramo y el buscar el origen de esa paternidad, porque solo tienes a la figura materna ahí, que en muchos casos la figura materna no quiere volver a saber de la figura paterna. Que menos quiere saber. No quiere, ¿no? Y entonces este es un periplo de ella buscando los orígenes de su ser, ¿no? Es muy interesante. Yo la sigo, está en redes, Almadelia Murillo, y es muy interesante lo que publica. Estoy voy muy lento porque me involucra, ¿no? Me van contando, porque yo tampoco, o sea, yo tuve un padre ausente, ¿no? O sea, sí, nos veíamos allá de vez en cuando y algún día me reclamó, solo vienes a verme para pedirme dinero, pues es para lo único que sirves, ¿no? Y habría toda una crónica, la verdad, de literatura alrededor de ese tema, ¿no? Sí, definitivamente. Pues qué maravilla haber platicado contigo, haber estado en este espacio. Pues muy grato platicar contigo también. Así que, pues bueno, esperamos también que ustedes se le hayan pasado muy bien y que todas estas recomendaciones, homenajes y sentimientos profundos que se tienen por los libros, por la historia, pues sean compartidos de una manera entrañable por ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues nos vemos en un siguiente episodio de Lémelo. Recuerden verlo por TV UNAM y Canal 22. Mi nombre es Humberto Busto y me dio muchísimo gusto haberlos acompañado en esta ocasión.